Estamos llegando casi al final de esas bienaventuranzas y hoy vamos a centrarnos brevemente en la que encontramos en el versículo número 10, Mateo capítulo 5, verso 10. Dice la palabra de la siguiente manera: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. Le voy a dar unos datos que probablemente usted ya conoce. Si no los conocía, escúchelos bien, y si los conoce, trate de tenerlos actualizados en su mente. Actualmente y en el siglo XXI, que es el siglo donde estamos, hay más de 380 millones, que se dice rápido, 380 millones de personas que viven en varias partes del mundo que están sufriendo actualmente a causa de su fe en Cristo. Solamente el año pasado, en el 2024, casi 4.000 cristianos fueron asesinados, no porque hicieron algo indebido, sino sencillamente por creer en Cristo Jesús. Solo hablo del año pasado, 4.000, casi 4.500. 4.000, casi 800, para ser más exacto, 4.744 cristianos fueron detenidos y una gran mayoría siguen en prisión. ¿Qué hicieron? Creer en Jesús. Ese fue el motivo por los que lo metieron en prisión. 7.679 iglesias fueron atacadas en el año 2024. Fueron destruidas y algunas fueron quemadas con los fieles dentro de la propia congregación. El pasado domingo, día 13 de este mes de abril, mientras nosotros celebrábamos nuestro culto aquí, 49 cristianos fueron asesinados en una ola de persecución que se ha levantado en el país de Nigeria, en África. En ese mismo lugar, el mes pasado, marzo 2025, se registraron varios ataques en los que unas 70 personas fueron asesinadas. Y cuando digo personas asesinadas me refiero a creyentes que a causa de su fe en Cristo fueron asesinados, obligados a desalojar más de 300 casas y muchas de ellas fueron quemadas con personas dentro. Y esto provocó que miles fueran desplazados huyendo de esos ataques en este país de Nigeria. Mientras a este lado del mundo y en esta sociedad civilizada, nosotros nos preocupamos porque no tenemos el último móvil que salió al mercado, nos preocupamos porque no nos subieron el salario en el trabajo y mil cosas. Al día de hoy, otros creyentes están siendo expulsados de sus trabajos y confiscadas todas sus propiedades. Al día de hoy, mujeres y niños son secuestrados y torturados sexualmente como castigos por creer en Cristo. Padres han tenido que presenciar cómo asesinan a sus hijos delante de ellos. Otros están encerrados en lo que llamamos campos de concentración o trabajo. Todo esto y muchas cosas de las que no nos enteramos y mil aberraciones más que están sucediendo, usted nunca verá esto en las noticias. Pero esto está sucediendo actualmente. Y si usted quiere corroborar estos datos, puede entrar tranquilamente en la página web de Puertas Abiertas, que es un ministerio cristiano que trabaja con la iglesia perseguida. Estos datos fueron obtenidos de ese ministerio y son datos actualizados. Ahora, ¿cuál es el denominador común de todos estos ataques? El denominador común es que eran personas que están experimentando persecución por haber entregado su vida a Jesucristo, por creer en el Señor Jesucristo. Y es posible, hermano, que a muchos les cueste asimilar esta información, porque su concepto, la idea que tiene el Evangelio, está más enfocada en las bendiciones y en las promesas de Dios. La mayoría de cristianos a esta parte del mundo estamos más centrados o tenemos un concepto del Evangelio, de lo que es la cristiandad, como un estilo de vida ausente de todo dolor, una vida libre de sufrimiento, de felicidad constante, de la teología del bienestar y, como digo, de bendiciones y de promesas de Dios. Es posible que muchos piensen de esa manera acerca del Evangelio. Incluso vienen a las iglesias con la esperanza, y no es malo, de que la vida le cambie, pero simplemente el cambio que van buscando es que sus cosas mejoren en la vida. No están tan enfocados en conocer quién es Dios, en vivir para Dios, sino en que sus vidas
sea ausencia o haya ausencia de problemas, que todo marche sobre ruedas. Sin embargo, ese concepto, esa idea choca mucho con lo que el Señor mismo nos enseña la palabra. Mateo 5:10 ya hemos leído: bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y para poder entender el texto y la verdad que trata de enseñarnos, permítame dividirle este pasaje en 4 partes principales. La primera de ellas es la bendición del padecimiento. Y yo sé que puede representar un choque esta expresión, la bendición del padecimiento, porque pareciera una contradicción en sí misma. ¿Qué bendición puede haber en que alguien esté padeciendo o sufriendo algo? Esta expresión, como digo, pareciera una contradicción. El padecimiento es definido o está relacionado directamente con una experiencia o un sentimiento de dolor, de molestia o daño. El término padecer jamás se relaciona con algo bueno o placentero, ¿vale? Cuando usted escucha la conversación de alguien, dice, es que yo padezco, y automáticamente usted está esperando saber de qué enfermedad, de qué dolencia, porque dice, es que yo padezco de, y siempre asociamos ese término con algo malo, y evidentemente es así. Nadie nunca le va a decir a usted, yo es que padezco de gozo. Padezco de felicidad. No tiene contradicción, o tiene una contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el término padecer tiene una connotación de experiencia dolorosa, amarga o sufrimiento. Y esto nos habla justamente la palabra. Nos habla de sufrimiento. Después de la caída del hombre en pecado, el sufrimiento ha sido parte de la vida de cualquier hombre y mujer en todas las épocas de la historia. Incluso el mismo Señor Jesucristo, y por amor a nosotros, dice 1 de Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Y dice la palabra que Él padeció, que Él sufrió, y no lo hizo por capricho. Lo hizo por amor a nosotros, dice la Escritura, siendo a su vez un ejemplo para nosotros también. Como cristianos no estamos exentos de padecer, de seguir experimentando dolor, necesidad, quebrantamiento o sufrimiento. Eso forma parte de la vida, tanto de los no creyentes como de los creyentes también. Ahora, hermanos, teniendo en cuenta este pasaje y su contexto, que es el Sermón del Monte del cual hemos venido hablando, no se trata de que simplemente por sufrir somos bienaventurados. ¿Me entendieron? No se trata de que simplemente por sufrir somos bienaventurados, porque son muchas las personas que sufren. Vuelvo a repetir, cristianos y no cristianos. La gente sufre a causa de sus malas decisiones. La gente sufre porque viven de una manera imprudente o viven en un desorden moral o social, y evidentemente todo este tipo de vida, todo este tipo de comportamiento acarrea consecuencias negativas para nuestra vida. Y usted lo puede testificar por experiencia. Cuando usted o yo hemos tomado una mala hemos tomado una mala decisión, ¿qué vivimos? Consecuencias que no son agradables, que nos hacen daño o nos hacen sufrir. Es el resultado de haber actuado de una manera impropia, de una manera incorrecta. Y por eso sufrimos. Hay otras personas que son buenas personas relativamente y entre comillas, porque bueno, no hay nadie, y personas que actúan hasta cierto punto de una manera correcta, pero que sin embargo sufren también porque las cosas sencillamente se tuercen en la vida, en el camino de la vida, y genera muchos problemas. No por vivir un episodio de sufrimiento en la vida se es bienaventurado. ¿Me entendió? Porque cristianos o no, experimentamos sufrimiento. La esencia, la idea central de este pasaje radica en el motivo o la razón por el que se sufre o se padece. Y nos enseña este pasaje que hay un sufrimiento, de acuerdo a la Biblia, que solo experimentan los hijos de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y eso por qué? Jesús está hablando a sus discípulos. Jesús está hablando en este Sermón del Monte de las características, de la forma de ser, del estilo de vida de los creyentes. No está hablando en ningún momento de los incrédulos.
Y cuando habla aquí de bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, está hablando de aquellos creyentes que por creer en Jesucristo, como el caso o las diferentes informaciones que les he dado acerca de todas estas personas que están sufriendo, que por el hecho de creer en Jesucristo están viviendo esas situaciones o están padeciendo. Es un sufrimiento, vuelvo a repetir, de acuerdo a la Biblia, que experimentan los hijos de Dios. Y este sufrimiento produce una satisfacción espiritual. No quiere decir que a la gente no le duele el sufrimiento. No quiere decir que no lo pasan mal cuando están atravesando ese momento. Que no les duele, claro que les duele. La Biblia nos dice de Pedro y Juan que fueron azotados. Y cuando salieron después de haber sido azotados por predicar el Evangelio, ¿cómo se sentían ellos? Ellos le dolía evidentemente todos esos golpes que le dieron, pero había una sensación de bienestar, se sentían dignos de haber sido maltratados por la causa de Cristo, nos dice la palabra. Había un gozo interno, a pesar de que probablemente los azotes le habían herido la espalda, le habían hecho daño, los había hecho sangrar probablemente. Y ellos fueron doloridos donde estaban los hermanos a contarles lo que había pasado, pero había en su interior un gozo, algo espiritual, una satisfacción interna, más allá del dolor que experimentaba, del dolor físico, por haber sufrido por la causa de Cristo. Una satisfacción espiritual que va más allá de cualquier circunstancia que uno puede experimentar. Por eso el versículo comienza a decir bienaventurado. Y recuerda cuál era la definición de bienaventurado: dichoso, feliz la persona. Y aquí me está diciendo el pasaje que debo sentirme bienaventurado, gozoso, feliz. De hecho, el versículo 12, ya llegaremos a él en otra oportunidad, dice: gozaos y alegraos cuando ustedes estén viviendo estas situaciones. Hay un gozo que va más allá de las circunstancias que uno puede experimentar, y esta en particular está relacionada con padecer. Es un sufrimiento el que experimenta el creyente, un sufrimiento que honra a Dios, un sufrimiento que purifica el carácter. Cuando sufrimos a causa de la justicia. Yo no estoy hablando cuando usted y yo sufrimos a causa de una mala decisión. No estoy hablando de cuando sufrimos porque hemos hecho las cosas mal y eso genera unas consecuencias. Estoy hablando cuando sufrimos por creer en Jesucristo, por vivir la vida de Dios en nosotros. Cuando eso sucede, hermanos, debemos sentirnos bienaventurados. Eso es lo que significa cuando sufrimos a causa de la justicia, querer vivir de acuerdo a lo que es correcto delante de Dios. Es más, permítame leerle Mateo 5:10 en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Vuelvo a repetírselo: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos le pertenece. Y debemos entender como creyentes, todos los que estamos en esta mañana aquí, lleves mucho tiempo en el camino de la fe o recién has comenzado, tienes que entender algo muy importante, hermano, para que no te confundas en el día a día, para que no pienses que tal vez Dios me abandonó cuando esté atravesando un momento de sufrimiento. Quiero decir que todo aquel que abrace la fe cristiana, todo aquel que decide creer en Jesucristo y andar en su camino y vivir de acuerdo a su voluntad, debe entender y debe aceptar la verdad de que padecer o sufrir será parte de la vida de un discípulo de Cristo. ¿Me entendió? El sufrimiento a causa de la justicia formará parte de la vida de un creyente. Y si no lo habías oído nunca y si no lo sabías, apréndelo hoy, para que no te sorprenda cuando te venga ese momento o ese tiempo de dificultad, para que no te llenes la cabeza de ideas absurdas como Dios me abandonó, Dios no quiere saber nada de mí, mira tan malo soy, esto y lo otro, o permitas en tu mente pensamientos del mismo enemigo para hacerte retroceder o volver atrás. Forma parte de la vida cristiana sufrir por la causa de Cristo, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso no lo podemos arrancar de la Biblia.
No podemos obviar esta palabra, no podemos decir eso a mí no me gusta, eso forma parte de la vida cristiana. Permítame leérselo nuevamente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es un hecho y es una realidad. La segunda cosa que quiero centrarme es en la persecución. ¿Qué piensas cuando escuchas este término? Perseguidos. Tal vez en el título de una película dirá alguno, pero no es así. Es posible que te venga a la mente la imagen de un policía corriendo detrás de alguien porque quiere capturarlo, un delincuente. O es posible que pienses en ti mismo huyendo de un delincuente que te quiere atacar y dices, bueno, aquí hay que salir corriendo porque me están persiguiendo. La idea de la persecución es mucho más amplia que esa. A veces la persecución puede representar un rechazo hacia tu persona, hacia tu familia, hacia lo que representas. A veces puede representar un desprecio, injurias, difamación, burla, oposición y cosas semejantes a esta que recibirás de seguro cuando quieras vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces será un rechazo frontal y abierto. La gente te insultará, probablemente te dirá toda clase de cosas que no te gustan. A veces tratarán de hacerte la vida imposible y también puede ser un rechazo solapado. ¿Qué significa eso? Un rechazo oculto, críticas, murmuración, acusaciones falsas, difamación y tantas otras cosas. Todo ello forma parte o es algo de lo que puede representar también la persecución, porque es evidente. Y de acuerdo a las noticias que le he dado, que he leído acerca de lo que pasó el año pasado en Nigeria, uno asocia directamente y dice, bueno, esos hermanitos están siendo perseguidos. Pero la persecución no se limita solamente a esos lugares, donde tristemente, y debemos orar por ello, está pasando lo que pasa. La persecución está en medio nuestro también, de una manera más sutil, tal vez no de una manera tan abierta y frontal, pero de una manera solapada. A veces a través, como digo, de ese rechazo, de ese desprecio, de esa difamación y tantas otras cosas. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? No se trata de que hayas hecho algo malo para merecer tal persecución. Simplemente, vivir como un hijo de Dios genera de parte del mundo un rechazo y una repulsa. A veces viene en medio de la familia ese rechazo. A veces por medio de amigos, amistades, compañeros de trabajo y aún el mismo gobierno de nuestra nación. Porque es un desprecio no tanto a ti, sino a lo que tú representas por haber creído en Cristo Jesús. Se va a generar ese rechazo. Por eso no es de extrañarnos, hermanos, que cuanto más consagrados tratemos de vivir, la persecución va a ser dura, va a ser complicada, porque el enemigo, entre otras cosas, se va a encargar de entorpecer ese crecimiento espiritual, de entorpecer ese deseo de apartarte del pecado y de vivir en santidad, porque cuando tú y yo hacemos eso estamos reflejando a Cristo y el mundo se va a dar cuenta, entonces hay que parar eso de alguna manera y a veces será a través de la persecución. Sentirás que mucha gente, incluso algunos que se llaman cristianos, te despreciarán o se alejarán de ti como si de la peste se tratara. Incluso en tu puesto de trabajo, a pesar de que realizas un trabajo justo, un trabajo bueno y responsable en tu empresa, probablemente o cabe la posibilidad que te sientas atacado, que no valoren tus esfuerzos y antes bien parece que premian a los irresponsables antes que a aquellos que realmente están haciendo un buen trabajo. Sin razón y sin motivo aparente, incluso tu propia familia se vuelve un campo de batalla. Dice la Biblia, Mateo capítulo 10, versos 35 y 36. Escúcheme bien, yo se lo leo para que no lo esté buscando. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Aquí diríamos, bueno, eso es entendible, ¿no? Y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice la Escritura. Y estas son palabras del Señor Jesucristo. ¿De qué me está hablando? La idea del pasaje es que vivir en la voluntad de Dios suscitará conflictos, lucha, incluso dentro del seno familiar, hermano.
Y el enemigo tratará de suscitar esos pleitos y esas peleas para quitarnos la paz, para acusarte, porque el diablo es acusador, dice la Escritura. Hace unos días atrás, más de una semana, me llamó un padre de familia que yo conozco, creyente de muchos años, pero muchos años, lo conozco desde Canarias. Él y su esposa son personas entregadas al Señor, siempre sirviendo al Señor en medida de sus posibilidades, tratando de vivir de una manera digna. Y este hombre me llamó preocupado diciendo, oye, estoy viviendo una situación complicada. Tiene una hija, una buena niña. Bueno, digo buena niña porque la conocí de niña, pero ya es una mujer casada y tiene hijos. Y dice que estaba viviendo un episodio donde su hija estaba atacándolo a él y a su esposa también, por el hecho de que la hija en X momentos de su vida, cuando todavía era una niña o poco más que una niña, una adolescente, quería muchas cosas, quería hacer cosas que evidentemente, como cualquier padre o madre, le dijeron, no, eso no se puede hacer, no lo siento, esto no te lo permito, esto y aquello. Y claro, la muchacha fue creándose una especie de rencor en su corazón y le dijo a su padre, o los acusó, ya siendo una mujer adulta, casada, incluso con hijos, que tenía en su corazón como que sus padres le habían hecho de su vida un tormento. Y este hombre llamó preocupado y dice, oye, ¿tú qué piensas? Yo conozco a esa persona, conozco quiénes son, no los conozco de 4 días, sino los conozco de muchos años. Y digo, mira, sencillamente eso es un ataque del enemigo sobre tu vida. El enemigo está utilizando a tu propia familia para acusarte, para atacarte, para robarte la paz. Porque lo que yo sé que tú has vivido, porque yo lo sé, y lo has compartido conmigo en muchas ocasiones, fue lo correcto, lo que tenías que haber hecho como padre y como madre. Sin embargo, el enemigo estaba utilizando a esta hija para acusar a sus padres, para crear un sentimiento de culpa, para hacerlos sentir mal. ¿Y sabes cuál es el resumen de todo esto? El resumen, hermano, es que no atacaba a sus padres, atacaba lo que ellos representan. Atacaban la fe que ellos tienen en Cristo Jesús. Y eso suele pasar, hermano. Se padece sufrimiento a causa del Señor Jesucristo. Y es en esos momentos también donde muchos no parecen entender el camino de la fe en Cristo y retroceden, vuelven hacia atrás. No siguen adelante, se paran en medio de esa persecución y dicen, si esto es así, esto va a ser complicado para seguir adelante. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 13, verso 21, yo se lo leo, dice la Escritura, pero no tiene raíz, está hablando acerca de la parábola del sembrador y la semilla, y hay una parte que cae en determinado terreno y el Señor da la explicación y dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dice la Escritura. Hay muchos hermanos que se vienen atrás. Hay muchos creyentes que empiezan con fuerza en el camino del Señor, que se involucran en el servicio de Dios, pero llega el momento de la persecución, llega el momento del padecimiento a causa de Cristo y no están dispuestos a soportar, o son de alguna manera engañados por el enemigo que te trae un sentimiento de culpa sobre tu vida y dices, bueno, pues voy a ceder o sencillamente te dejas llevar y terminas apartándote del camino de la fe. La Biblia deja constancia, hermano, en todo momento que los hombres y mujeres que servían a Dios de una manera u otra fueron perseguidos. La Biblia dice en Hechos 7:52, hace una pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hombres y mujeres de Dios que venían al pueblo y eran perseguidos, aún trayéndoles palabra y dirección de parte de Dios, pero en Hechos encontramos esta expresión, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Primera de Corintios 4:12, Pablo escribe, padecemos persecución y ¿sabes qué? La soportamos. ¿Soportas tú la persecución, hermano? ¿Soportas el oprobio? El oprobio significa difamación. ¿Soportas la crítica?
¿Soportas un mal rato, un maltrato en tu familia? ¿Soportas todo eso o sobre la marcha ya quieres tirar la toalla porque no estás dispuesto, ni por la causa de Cristo ni de nadie, a sufrir? Segunda de Corintios 4:9, el apóstol dice también, somos perseguidos, mas no desamparados. O sea que la persecución era una parte importante en la vida de estos creyentes. Tercera cosa, son 20 solamente. No. Tercera cosa, debemos vivir de acuerdo a la justicia. Jesús nos aclara que somos bienaventurados al ser perseguidos cuando el motivo de la persecución es que vivimos de acuerdo a la justicia. Ahora, ¿qué significa esa expresión? ¿De qué habla cuando es vivir de acuerdo a la justicia? ¿Se referirá a las leyes del país? ¿A qué se referirá? Bueno, para darle una respuesta sencilla que ya he mencionado, vivir de acuerdo a la justicia es cuando vivimos de acuerdo a lo que es correcto delante de Dios. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a sus mandamientos o a su voluntad. Eso es vivir, hermanos, de acuerdo a la justicia. Y uno se preguntará también, ¿por qué vivir de acuerdo a la voluntad de Dios siendo que la voluntad de Dios es buena? Siendo que el camino del Señor es recto, justo, santo y que no daña a nadie, ¿cómo vivir de esa manera puede provocar ese rechazo que llega incluso a la persecución por parte de otras personas? Si es un camino de amor, si es un camino que bendice, que no hace daño, ¿por qué? ¿No ha pensado usted en algún momento eso? Ante todas estas cifras que he mencionado, ¿pero por qué? Hay millones que siguen el hinduismo, el otro que sigue el budismo, el otro que sigue tal y parece que no pasa nada, pero basta que una persona quiera seguir a Cristo, quiera creer en Él, hay persecución, hay conflicto y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿No se lo ha preguntado usted en alguna ocasión? Siendo que esto es un camino de bendición, siendo que es un camino donde amas al enemigo, dice la Escritura. Porque cuando otros observan tu vida de rectitud, se van a sentir confrontados y acusados. Porque aún sin palabras tu testimonio pone al descubierto el desorden de muchas personas. Tu integridad o tu manera santa de proceder deja al descubierto el pecado de muchas personas. Cuando alguien te observa y ve que tú eres un hombre y una mujer íntegro o íntegra, que respetas a todo el mundo, que vives de una manera ordenada, que haces la voluntad de Dios, que bendice a las personas, aquellos que no lo hacen, se van a sentir confrontados con tu estilo de vida. Se van a sentir que alguien los está señalando y aún tú no has abierto tu boquita. Pero solamente tu estilo de vida, tu comportamiento de integridad, tu vida que va acorde a la voluntad de Dios es como una predicación abierta. Como dijo alguien, somos como Biblias abiertas. La gente ve tu estilo de vida y muchos dirán, qué bueno. Fulanito, menganito, me agrada la vida de esa persona, pero una gran mayoría se van a sentir confrontados, van a ver su propio pecado al ver la santidad o al observar la santidad en tu vida. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 4, verso 4, se lo voy a leer. Dice la Escritura de la siguiente manera: a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Está hablando de aquellos que no conocen al Señor, está hablando de aquellas personas que viven o están envueltos en una vida de pecado y cuando te observan a ti, que eres un creyente, que estás apartado para Dios, que vive en santidad, les revuelve las tripas. Que tú no sigas, que no camines como ellos. ¿Por qué? Porque se sienten confrontados. Tu propio estilo de vida es una predicación que está llegando a sus ojos y a sus oídos y ellos se sienten confrontados con su propio pecado. ¿Y qué hacen? Te persiguen, se vuelven contra ti. Dice aquí el apóstol, os ultrajan. Es una manera de perseguir. Tus palabras quizás no los haya acusado ni dicho nada. Pero vivir de acuerdo a la justicia de Dios testifica en contra de ellos y denuncia su mal caminar. Por eso se vuelven contra ti, te desprecian y te persiguen.
Tu manera de andar en luz, hermano, denuncia las tinieblas de otro. Aún no abras tu boca, aún no des un folleto a nadie, aún no hagas nada absolutamente, simplemente tu manera de andar en luz denuncia las tinieblas. Leía la semana pasada y hoy se lo recuerdo. Juan 3, 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Si tú eres luz, cuando estás entre aquellos que andan en pecado, te van a aborrecer. Van a aborrecer lo que tú representas. Dice: aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eres perseguido sencillamente, hermano, porque eres diferente. Y no eres diferente por nacer en el lugar donde naciste. No eres diferente porque te criaste en la familia X. No eres diferente porque cursaste la carrera esta o aquella. Eres diferente porque Cristo está reflejado en ti. Cuando te observan, cuando te ven, cuando te escuchan, están escuchando a Cristo, están escuchando el mensaje, están viendo el mensaje de Dios práctico en tu vida, y eso pone o confronta su pecado y su estilo de vida. Por eso, hermano, los cristianos son perseguidos de una forma u otra, de una forma abierta y frontal y de una forma solapada. Y termino en esta mañana. Hay una bendición al ser perseguido. Quizás alguno piense, bueno, vamos a dejarla para más adelante. Prefiero no experimentar esa persecución o ese tipo de bendición. Una cosa que siempre me llamó la atención, y lo he repetido en varias ocasiones, este ministerio hablando acerca de la iglesia perseguida y de todos estos hermanos que están sufriendo tanto, ellos le preguntaban: ¿qué quieres? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué oramos por ti? Díganos para llevarlo a esa otra parte del mundo que vive en paz y decirle: los hermanos de la iglesia perseguida piden que oren por esto. ¿Sabes cuál era la petición de ellos? Que no falte nuestra fe. Eso es lo que queremos, que no falte nuestra fe. No pedían dinero, no pedían casa, no pedían ropa, no pedían nada de eso. Sencillamente en la más absoluta miseria, muchos de ellos sin tener nada, habiendo perdido su familia, habiendo visto cómo asesinaban a sus hijos o a sus padres, lo que fuera, ellos decían: que no perdamos la fe, que el Señor aumente nuestra fe. Hay una bendición para aquel que padece persecución, dice la Biblia, y es la misma promesa de bendición para los pobres en espíritu. Se repite en el versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto implica a Dios reinando y tomando el control de nuestros corazones en esas situaciones complicadas y difíciles. Yo no sé, sinceramente, no me atrevo a decir yo actuaría así o haría esto, porque hay que verse en esa situación, hermano. Dios tiene que dar una gracia especial para poder soportar esos momentos. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Esteban, que fue apedreado. Dice que cuando este joven, porque fue un joven, dice la Escritura, él hablaba, dice que quienes escuchaban, aquellos que estaban contrarios a lo que él predicaba, le rechinaban los dientes de rabia hacia él. Dice la palabra, que ustedes la conocen, que fue apedreado. Y mientras este hombre era apedreado, dice que tuvo una visión donde vio el trono de Dios, la gloria de Dios, el Hijo de Dios sentado, etcétera, etcétera. Y aún así, en medio de ese sufrimiento, él oró: perdónalos, Señor, al igual que nuestro Señor Jesucristo oró: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Cómo es posible? Yo veo a alguien que agarra una piedra y, hermano, mis pies se preparan para correr. Uno no sabe cómo actuaría en ese momento, pero quiero decirte que con toda seguridad, viendo esto y viendo lo que la historia nos enseña acerca de los mártires de la iglesia, hay una gracia especial de parte de Dios. Hay una fuerza especial de parte de Dios en medio de esos momentos para enfrentar la propia muerte, para enfrentar la persecución, para enfrentar el descrédito, la humillación y todo lo que le pueda venir a esas personas. Eso es parte de la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios reinando y tomando el control de sus corazones en ese momento. No solamente eso, sino que ellos van a experimentar en medio del dolor la consolación de Dios. Dice la palabra en 2 de Corintios 1:6,
Permítame buscarle este pasaje y leerlo para ir terminando. Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 6, dice la Escritura, habla acerca de esa consolación. Dice la Escritura de esta manera. Capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dios consuela. No me pregunte cómo, porque no lo sé. No he vivido esa situación tan difícil, tan comprometida como han vivido estos hermanos. Pero lo que sí sé es que la palabra de Dios es verdadera. Y la palabra de Dios dice que aún en esos momentos, y lo testifican los cientos de testimonios que hay de todos estos hermanos, el consuelo de Dios y la fortaleza de Dios está en esos momentos. Un versículo más y con ello concluyo, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra de la siguiente manera. 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 10. Dice así, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas. Ellos sufrían afrenta. En necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la Escritura. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Eso es una contradicción, porque el poder de Dios se manifiesta, la gloria de Dios se manifiesta dando la fortaleza que se necesita en esos momentos. Por lo tanto, hermanos, y a modo de conclusión, considérate un privilegiado si estás siendo víctima de una persecución por causa de la justicia, no porque seas un sinvergüenza, no porque estés haciendo las cosas mal, no porque hayas tomado mal decisión, sino por causa de la justicia. Si tú estás padeciendo ataques de cualquier tipo, sea de tu familia, esposo, esposa, hijo, quien sea, de tu compañero de trabajo, por la causa de Cristo, considérate un privilegiado. La Biblia dice que eres un bienaventurado, porque es un medio que Dios está utilizando para manifestar su gloria a los demás. No te aflijas, antes bien gózate por habérsete concedido el privilegio de sufrir por Cristo, como dijo los apóstoles cuando fueron azotados. Tu vida caminando en la verdad o en la luz del Evangelio denuncia, aún sin palabras, la vida de aquellos que andan en tinieblas. Por eso se levantan contra ti, pero no es contra ti, es contra lo que tú representas, que es el Señor Jesucristo. Y si en esos momentos te sientes cansado, te sientes demasiado agotado, busca tus fuerzas en el Señor, porque dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos enfrentar la persecución, podemos enfrentar la adversidad, podemos enfrentar cualquier situación que Dios permita en nuestra vida, porque Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Sé que en algún momento puede causar presión, puede causar hasta un sentimiento de tristeza en un momento determinado. Puedes llegar a pensar, bueno, ¿y Dios me ha abandonado? ¿Dónde está Dios? ¿Es que no se da cuenta que yo estoy sufriendo? Claro que sí, hermano. Pero entiende que el padecimiento a causa de Él, o por caminar de acuerdo a la justicia de Dios, implica momentos de persecución, de lucha y de dificultad. Pero es la manera que Dios utiliza para glorificarse en tu vida y alrededor tuyo. Así que llénate de fortaleza, llénate de Dios y sigue adelante, porque bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Padre, te doy las gracias en esta mañana. Gracias